Ok, bueno, buenas tardes a todos. Vale, así como decía David, vamos a ver en el día de hoy todo el campo de los hormigones reforzados con fibras, viendo desde un punto de vista de que todo el tema de las fibras tenemos diferentes tipologías de esas fibras. Ya como veis en pantalla, aquí tenéis microfibras, aquí a la izquierda. ¿Vale? Estas otras tres son fibras estructurales, macrofibras, ya que puedan ser de propileno, como en este caso de aquí, vidrio o acero. ¿Vale? Entonces vamos a ver dentro de esas fibras diferentes medidas, diferentes formas. Incluso luego veremos también los usos a los que se les pueda dar o a los que están dirigidos, ¿no? Por ejemplo, las microfibras para todo el tema de control de las microfisuras en el campo del control de retracción, mientras que las estructurales para soporte de cargas, como vienen haciendo las estructuras de hormigón armado. Bien, avanzamos la pantalla. Aquí traigo un poco la agenda de hoy, donde haremos una pequeña introducción más bien técnica. Perdón. Luego veremos un poco el marco de la EHE, donde se ubican las fibras dentro de la norma. Veremos ambos campos, tanto sea la microfibra como la macro, los usos o aplicaciones de ellas. Y luego, en un segundo estadio, estaremos viendo hormigones ya de altas prestaciones e incluso hormigones de altas resistencias. Las altas prestaciones las veremos como una ampliación de este capítulo de hormigones con fibras. Incluso ya podemos prever que no habrá un hormigón de alta prestación que a su vez no esté a punto de entrar en el campo de la alta resistencia. ¿Vale? Son temas que irán casi parejos. Bueno, entonces empezamos con la introducción y empezamos con esta imagen, ¿vale? Donde vemos el tema de que las fibras no es que sea un tema nuevo, sino todo lo contrario. Es un tema que viene de muy antiguo, ¿vale? De cuando se hacían, incluso a día de hoy se siguen haciendo, estructuras con adobe, ¿vale? Donde se incorporaban fibras, en este caso vegetales, ¿ok? Para acabar de coser las diferentes capas laminares que constituyen las arcillas del adobe. Entonces, lo que se trata a día de hoy es una evolución hacia el campo industrial, donde esas fibras, en un origen vegetal, ya pasan a ser de otros materiales, donde la fibra más conocida pueda ser en una primera instancia la fibra de acero, como estamos viendo aquí en esta imagen. Entonces, no es nada más que una evolución de la técnica, ¿vale? Y iremos viendo todavía cómo sigue evolucionando a día de hoy sucesivamente. Cabe mencionar que todo lo que es hormigón en sí, sabemos que trabaja siempre muy bien a compresión, ¿vale? Eso es el tema de la compresión mecánica está francamente superado en lo que es la masa de hormigón en sí, pero tenemos como inconveniente esa baja resistencia a la tracción. Entonces, para ello, nos apoyamos en el refuerzo, ya sea localizado en barras dentro de lo que es el hormigón armado, o bien un refuerzo distribuido aleatoriamente, que sería lo que estamos viendo como hormigón con fibras. Entonces, el capítulo de hormigón con fibras, en el caso, digamos, de fibras metálicas, empieza a aparecer ya en el siglo XIX, como primera patente registrada, por el año 1874. Y a partir de allí se empieza a ver todo un seguido de evoluciones, todo un seguido de primeras aplicaciones a lo largo de todo el siglo XX. Ya veis aquí en pantalla cómo se multiplican las patentes con cambios, ajustes,
modelos diferentes en la fibra, que si en lugar de lisa, rizada, perfilada, etcétera, ¿vale? Aquí en España es en el año 70, 1970, cuando se empieza a utilizar el hormigón reforzado con fibras de acero. De ese momento hasta el día de hoy, toda una serie de evolución, tanto en tipología de acero, ya sea calidad propia del acero, como medidas de la fibra, como dimensiones, hasta incluso ya más recientemente, hablamos del 2000 en adelante, diferentes materiales, ya no solo acero, sino que se empiezan a introducir las fibras de propileno o polipropileno y las fibras de vidrio. ¿Vale? Lo vamos a ir viendo. Entonces, ahora, si me permitís, quería hacer mención a un punto de vista técnico, creo que es interesante, a nivel de trabajo, de movilidad de lo que es el hormigón, ¿vale? Para poder trabajar con él. ¿Vale? Sería este concepto de entender el hormigón como un fluido. Es decir, como un fluido dentro de lo que sería la mecánica de fluidos. No vamos a hablar demasiado de mecánica de fluidos, pero sí el comportamiento de este fluido que es el hormigón, ¿no? Como un fluido de densidad, como todos sabéis, 2.4, 2.5, pero que además tiene una viscosidad elevada. ¿Ok? Cabe tener presente que este fluido, que es el hormigón, es una mezcla heterogénea de materiales y tienen, digamos, dos características importantes a tener presente. Estos materiales, como veis aquí en esta pequeña ilustración, vemos, tenemos el agua, aditivos, plastificantes, superfluidificantes, cemento, árido fino, árido grueso. Entonces tenemos ahí diferentes densidades. La densidad del agua, 1, aditivos 1,20, pasta de cemento a 3 y áridos 2,6, 2,65 de ese orden. ¿Vale? Entonces tenemos un fluido heterogéneo en densidades y además heterogéneo en granulometría. ¿Vale? Hablamos de granulometría que sale desde las micras del cemento, por ejemplo, pasa por los milímetros hasta 4 milímetros en el árido fino, incluso 5, ¿vale? Y el árido grueso hasta 20, 22, 25. Entonces, esta heterogeneidad de materiales, ¿vale? Debemos trabajar, debemos cuidarla, hay que cuidarla muy mucho, valga la redundancia, para que el fluido pueda ser lo más homogéneo posible, lo más estable posible. Dado que a la hora de transportarlo, ya no transportarlo en el vehículo, camión hormigonera, sino transportarlo al punto de ejecución. Es decir, vertido del camión a la losa que se esté ejecutando, si es un vertido directo, cubilote o transporte por tubería de bombeo, que sería el caso de aquí a la derecha. Entonces, el tema es que este fluido, que es el hormigón, a una viscosidad tan alta que tiene, lo más habitual es que estemos trabajando con un fluido en régimen laminar. Al aplicarle una fuerza constante, el fluido en sí se puede empezar a separar en láminas, igual que hacía la arcilla en el adobe, exactamente igual. ¿No? Como las capas de arcilla, pues aquí las capas de diferente densidad y diferente granulometría. Entonces, para evitar segregaciones por densidad, que nos podría dejar lo más pesado al fondo, cemento, abajo de todo, y por granulometría, ¿vale? Una de las primeras aplicaciones que podemos tener en cuenta para tener un material lo más homogéneo posible es el uso de las fibras, como trato de ilustrar en esta ilustración que le he puesto aquí, C'. Ya veis la fibra, cómo intenta coser las diferentes capas laminares que podrían darse en los hormigones. Es un concepto de mayor compacidad, mayor cohesión interna del propio hormigón. ¿Sí? Bueno, entonces, viendo las fibras en sí, podríamos buscar
una serie de objetivos o beneficios que estamos buscando con las fibras. Vemos claramente el trabajo que pueden ejecutar las microfibras para el control de la fisuración del hormigón en estado plástico, ahí en estado fresco y primeras horas del estado endurecido. ¿Okay? Con esa fisuración controlada, sí que es cierto que podemos mejorar la durabilidad. Si hay menos fisuración, todo es más compacto y esos agentes externos pues, van a tener más complicado acceder al seno del hormigón y poder llegar a atacar la armadura. ¿Okay? E incluso estamos mejorando también los aspectos de la ductilidad y la tenacidad. La ductilidad, véase como una mejora en la deformación plástica, también lo tenemos aquí abajo, deformación plástica, mejoramos la deformación plástica del propio hormigón, y la tenacidad vista como la energía que todavía es capaz de soportar la estructura, lo que es la estructura interna del hormigón, post falla de la matriz. De la matriz hablamos de lo que es el cemento en sí, la matriz cementosa en sí. ¿Vale? Una vez que eso da la fisuración, las fibras que están trabajando como refuerzo secundario dan todavía mayor soporte a la carga. Eso lo iremos viendo. Unas dificultades que pueden venir con las fibras, y hay que tenerlas presentes para poder trabajar con ellas, serían, por una parte, pueden empeorar la trabajabilidad del hormigón en fresco, ¿okay? Ya, dado que si estamos haciendo el producto más cohesivo internamente, con una mayor cohesión interna de estas capas que hemos visto hace un momento, pues darle la movilidad suficiente para que tome la forma de un encofrado o similar, puede verse un poco alterado si no lo tenemos en consideración a la hora del diseño. Aquí es un apunte para los que diseñan o diseñamos formulación. Hay que trabajar desde el diseño, incluso con los aditivos superfluidificantes, para habilitar otra vez, conseguir de nuevo esa trabajabilidad que se puede haber visto mermada en un principio. Las fibras, aquí he apuntado el punto este de acá, de que incluso pueden producir segregación. No lo voy a comentar aquí porque lo veremos más adelante, el motivo por el cual se puede dar ese efecto. Y bueno, efectivamente, como hablamos de un componente más de la masa en fresco del propio hormigón, pues aumentan el coste de dicho producto. A nivel de efectos, aparte de los que ya hemos visto, cabe mencionar que aumentamos bastante la resistencia al impacto. Véase ese impacto como energía transmitida en un punto muy localizado de la masa del hormigón. ¿Vale? Entonces, como tenemos una red tridimensional interna en la matriz, a través de esa red podemos difundir la energía y pasamos de ser una energía muy localizada a que pueda ser mucho más disipada. Entonces, soportamos más cargas a impacto. Perdón. Por la parte de fatiga, también aumentamos la resistencia a la fatiga, viéndose la fatiga como las cargas cíclicas, las cargas que van y vienen. Por ejemplo, en el caso de un puente o una junta de un puente donde pasa un vehículo de gran tonelaje, pues al pasar ese vehículo de gran tonelaje aplica la carga, luego no, luego otro vehículo, luego no, eso es fatiga, cargas cíclicas. Como hemos comentado, reducen la apertura de fisuras. Hablamos de reducir el número de fisuras, la apertura de las mismas, minimizar la fisuración. Y reducimos la retracción del hormigón. Hablamos de como veas la retracción como ese cambio de estado en fresco, que controlaremos con la microfibra que veremos más adelante. Bueno, vemos unos puntos de la norma, de la EH08. Podemos comentar que es el anejo 14 el que regula el uso de las fibras en el hormigón y allí habilita al uso de las fibras
en 3 modalidades, ¿no? Fibras de acero, fibras poliméricas, donde habitualmente hablamos de las de polipropileno, y las fibras inorgánicas, donde solamente pueden entrar en este momento las fibras de vidrio. ¿Vale? Tenemos 3 tipologías de fibras que pueden estar trabajando de manera habitual: acero, polipropileno y vidrio. Y siempre, para estar dentro de la norma, es en un volumen inferior al 1,5%. ¿Vale? Bueno, aquí vemos una manera de trabajar a nivel industrial, de cómo hacemos para dosificar de manera automática las fibras. Entonces, se trata de una tolva circular, ¿okay?, que tiene células de pesaje y trabaja de manera vibrante a modo excéntrico, de modo que la fibra asciende por los canales exteriores. Aquí se puede ver un poco mejor, ¿vale? Entonces, a este movimiento excéntrico, la fibra va subiendo, ¿vale? Y después, a la hora de cuando abandona la tolva, por diferencia de peso, estamos controlando los kilos de fibra que estamos dosificando. Eso es para el caso de trabajar con fibras macrofibras para nivel estructural. Bien, no sé si todos tenemos el conocimiento de lo que es la matrícula de este hormigón cuando trabajamos con fibras, pero hago un repaso rápido. La matrícula en sí, la designación es la que vemos en pantalla en cuanto a formato. Empezaríamos diciendo que el hormigón cambiamos el hormigón armado como HA, pasamos a HAF, hormigón armado con fibras, ¿vale? En este caso, y como siempre, de 25 en adelante. En el caso de hormigón en masa, de 20 en adelante. La resistencia, como hemos dicho, tendríamos para armados de 25 en adelante, más de 50 newtons hablamos de hormigón de alta resistencia y más de 100 hablamos de hormigón de ultra alta resistencia, o yo le digo bombas de hormigón, literalmente. Bueno, el siguiente renglón, aquí viene marcada la tipología de fibra, la naturaleza. Esta F de aquí viene a ser, si hablamos de fibra de acero, será una A, poliméricas la P y la V de vidrio. ¿Vale? Y los factores R1, R3, digamos que si hablamos de microfibras, estos valores de R1, R3 se van a sustituir por CR, fibras para el control de retracción, y CF, fibras para el control del fuego. Aunque hablaríamos siempre de microfibras, en ambos casos. Y cuando hablamos de fibra estructural, es cuando aplican el valor de R1 y R3, que vemos a continuación en esta gráfica. Lo vemos así. ¿Vale? Esta gráfica habla del ensayo de lo que es el prisma de hormigón, ¿vale? El prisma o viga de hormigón, donde al aplicar la carga, esa muestra, ese prisma, soporta la carga, subimos hasta un pico máximo, ¿ok? Y después, si ese hormigón no lleva nada de fibras, rompería prácticamente en vertical hacia abajo, con un poco de cola por aquí, así. A la hora de llevar fibras, como veis, hace este movimiento, este registro, donde tenemos una serie de carga que vamos todavía soportando, es la tenacidad del hormigón con fibras, y va registrándose una serie de valores cuando la apertura de fisura va siendo de 0,5, de 1,5 milímetros y 2,5 milímetros. ¿Vale? Es decir, R1 y R3 es el valor de resistencia que registramos cuando la apertura de fisura a la hora de la flexión es medio milímetro. Tenemos la fisura aquí a medio milímetro, entonces leemos este valor de resistencia residual a flexotracción, R1. Cuando la apertura de fisura ya es más y sube a 2,5, ahí leemos el valor de R3. Esto es R1, R3. Venga, por aquí tenemos la consistencia del hormigón, ¿vale? Habitualmente para estos hormigones estaremos hablando preferiblemente
con hormigones de consistencia fluida, sería lo deseable, si hablamos de un pavimento, que será la gran mayoría de las ocasiones. ¿Vale? Hay alguna aplicación un poco más particular, como por ejemplo pueda ser la fibra para control de retracción en un muro o una barrera de carretera, una barrera New Jersey. ¿Vale? Una barrera New Jersey, estaremos trabajando con consistencias prácticamente secas, a lo sumo plásticas. Entonces, ¿vale? Para esa aplicación no hay otra alternativa que se tenga que trabajar en consistencia seca o plástica. Hablo de muro New Jersey en continuo. ¿Vale? Pero habitualmente para pavimentos, lo suyo será que trabajemos con consistencias fluidas, ¿vale? De en torno a valores de entre 10 y 15 centímetros de cono de Abrams. El siguiente renglón, aquí habla del tamaño máximo de árido, habitual, y el tamaño o la longitud máxima de la fibra que estamos empleando. Por último, el ambiente de exposición del hormigón. Unos ejemplos, rápidamente. El primer caso, este caso de aquí, lo haríamos de un hormigón armado con fibras a 30 newtons, con fibra de acero, cuyos valores de R1 y R3 son 3,5, 3 newtons y medio, y 3 newtons a valor de R3, a apertura de fisura 2,5. Consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20, longitud de la fibra 60 milímetros, ambiente 2A. ¿Vale? Y otro ejemplo, en el caso de fibra para control de retracción, sería esta designación de aquí, donde la fibra vendría marcada como fibra de vidrio para CR, control de retracción. Consistencia fluida, 20 milímetros de tamaño máximo de árido y 12 de longitud de la fibra. Bien, entonces creo que ya nos podemos entrar en el campo de las fibras, viendo un poco más en detalle cada una de ellas. Iríamos por aquí. Aquí tenemos la tipología y digamos, en cada tipo de fibras para qué van destinadas. Tendríamos la fibra en categoría de microfibra, no estructural, para control de retracción. Tendríamos básicamente dos materiales, un polipropileno, que tiene este aspecto de aquí. Traigo una imagen que se ve un poco mejor más adelante. Y el vidrio. ¿Vale? Decimos que no hay acero, pero no es que no lo haya, sí lo hay, pero no se emplea prácticamente. La microfibra de acero son como microagujas, pero su aplicación industrial es mínima en el campo constructivo. En la parte estructural tenemos las macrofibras, igualmente, polipropileno, vidrio y las de acero. ¿Okay? Fijarse aquí en las de propileno, cómo tenemos, se puede apreciar aquí como unos nódulos, ¿vale? Eso viene a simular la corruga del propio acero, dado que lo que es la adherencia plástica o plástico con cemento, con la matriz del cemento, no es tan buena. Entonces, damos pie a que esa adherencia sea mucho mejor, ese anclaje sea mucho mejor mediante la disposición de corruga en lo que es la superficie de la fibra plástica. Aquí tenemos la del vidrio. En el caso del vidrio no hace falta esa corruga porque por naturaleza el propio vidrio ya viene lo que es la parte de exterior, no es lisa en ningún caso. Y por aquí las fibras de acero con diferentes formas, diferentes longitudes, diferentes aspectos de acabado, donde habitualmente las que más se trabajan son las fibras en modo grapas, así conocidas de manera coloquial, donde las diferentes evoluciones nos llevan a que estas grapas puedan tener los extremos acabados en ganchos, pero ya no solamente con un perfilado o con un doblado, sino que con las diferentes evoluciones, este doblado, en lugar de ser simple, pasa a ser doble e incluso triple.
Todo ello en pro de buscar un mayor anclaje a la matriz cementosa. Bien, unos detalles del propio material con el que están construidas las fibras lo vemos aquí. Importante este punto, tanto porque vamos a ver dos características muy interesantes. Por una parte, a nivel estructural, aquí tenemos el valor de tensión de rotura en gigapascales, como es para cada material. ¿Vale? Aquí tenemos el propileno, aquí el vidrio y aquí el acero. ¿Vale? Vemos que el propileno se sitúa en un punto medio de 0.5 a 0.6 gigapascales. El vidrio está trabajando habitualmente entre 2. Esto es 2.0, 2.4. No sé si se aprecia bien, pero es 2.0, 2.4. Y el acero, ¿vale? Según la calidad del acero, aquí el rango es bastante más amplio, entre 0.5 y 3.0. Los aceros habituales están en el entorno de 2.5 a 3.0. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un buen aporte de mayor, digamos, mayor, no mayor, sino mejor, perdón, mejor comportamiento a la flexotracción. Está basado justamente en el aporte de tensión de rotura por estos materiales. Después, es importante ver este punto de densidad del material, desde el punto de vista del hormigón en fresco. ¿Vale? Lo que hablábamos al principio de transporte, trabajabilidad y aplicación. ¿Vale? El motivo es el siguiente. La matriz de cemento, incluso ya el hormigón, hablamos de densidades de 2.4 o 2.5. El propileno, densidad menor a la unidad. Es decir, casi flota en el agua. El acero, todo lo contrario, 7.5, 7.8, 3 veces más pesado que el propio hormigón. Y el vidrio se sitúa al mismo rango, mismo valor que el propio hormigón. Entonces, según el tipo de hormigón que vayamos a emplear, a trabajar, en cuanto a su consistencia, ¿no? Si va a ser un hormigón plástico o va a ser un hormigón muy líquido, pues tenemos que tener presente qué tipología de fibra va a ser adecuada o no. En un hormigón súper líquido, de consistencias superior a 20, probablemente el acero no sea lo mejor porque se pueda ir para el fondo. Puede haber aquella segregación que veíamos al principio, ¿ok? Y se pueda decantar. Lo mismo ocurre en sentido contrario con el caso del propileno. Tan ligero es que pueda flotar para arriba. Entonces, en lo que sea nuestra sección, vamos a tener diferentes gradientes de reparto de la fibra y diferentes gradientes de trabajo para los diferentes esfuerzos a los que hayamos calculado nuestro elemento. Por su parte, el vidrio, ¿vale?, es el que mejor se ajusta a las diferentes consistencias que podamos trabajar. Con esto no estoy diciendo que una fibra u otra sea mejor o peor, sino el sistema que vayamos a emplear tiene que ir, digamos, tiene que ser apto un material con respecto al hormigón en sí en cuanto a consistencia de trabajo. ¿Okay? Bien, vemos en detalle la parte de microfibras, la vemos por aquí. ¿Vale? Esta es la imagen de la microfibra que os decía antes. Esto es una experiencia del laboratorio nuestro, donde está fotografiado en el microscopio a una lente de 100 aumentos, 100 en este caso. Tenía que venir marcado por aquí abajo, pero creo que no sale bien. Pero bueno, son fotografía a 100 aumentos, fibra de propileno. Este es el aspecto que tiene la fibra. ¿Vale? Y si hacemos una comparación de ambas, propileno y vidrio, tendríamos estos datos que aparecen en pantalla. ¿Vale? Ver aquí que hay unos valores que cambian bastante, como por ejemplo el diámetro de la fibra. En el propileno son 31 micras
habitualmente, mientras que en el vidrio es un poco más bajo que la mitad, 14. Las longitudes suelen ser iguales, 12 milímetros, para hormigón. Si hablamos de para morteros, serían más cortas, 6 milímetros, ese orden. En hormigón, así, 12. La dosificación habitual en el hormigón fresco al metro cúbico es 0,6 kilos. ¿Vale? Aquí tenéis la densidad que hemos visto. Pero mirad, quiero hacer un poco de mención en este punto de aquí, de este valor de frecuencia mill. Esto es el número de hilos en millones por cada kilo de fibra. ¿Vale? En el caso del propileno, 1 kilo de fibra son 100 millones de hebras. ¿Okay? Eso nos da una red estructural en 3 dimensiones dentro de la matriz del hormigón fresco de 7 kilómetros por cada metro cúbico. 7 kilómetros. Y en el caso del vidrio, aumentamos el número de hilos a más del doble, 220 millones, y la matriz se multiplica por 2 y pasa a ser de 16 kilómetros en cada metro cúbico de hormigón fresco. Esa red tridimensional de estos valores es la que consigue una cohesión interna mucho mayor que no solamente la que nos pueda ofrecer el árido en sí, siendo el árido un precursor ya de anclaje. ¿Vale? Con la fibra, con esta red de 7 kilómetros en un caso o 16 en el otro, esta cohesión interna es mucho mayor y cuando aparezcan las primeras tensiones por cambios volumétricos en hormigón fresco, este cosido nos va a proveer del refuerzo para que esa microfisuración sea mucho menor. ¿Vale? Si se da, que sea menos severa y luego mucho menor en número. También veremos una tabla con ese dato. Una experiencia también interna del laboratorio propio es esta que traigo aquí, ¿vale? Donde vemos en modo gráfico cómo es el valor de retracción libre, ¿no? O la microdeformación vista en micrómetros, ¿vale? de retracción por cada metro lineal. Observar que siempre el hormigón retrae, eso es intrínseco en el producto, ¿okay? Más retracción, cuanta más agua tiene en su composición, cuanta más agua-cemento, valor de agua-cemento más alto, más retracción. Entonces, observar aquí que esta retracción es mayor en este valor de aquí, en este gráfico, en la línea azul, que se corresponde en el patrón. Eso es el patrón. Un 0% de masa de fibra de vidrio. He puesto aquí. ¿Vale? 0%. Patrón. La siguiente es en la línea amarilla, que es la dosis habitual de la fibra de propileno, PP. ¿Vale? Y aquí este multicolor, ¿vale? Son diferentes dosis de MFV, fibra de vidrio, a diferentes dosis. ¿Vale? Entonces ya se aprecia aquí y lo vemos en la derecha a modo zoom, ¿vale? Como a las 24 horas, que sería este punto medio aproximadamente, tenemos el patrón que ha retraído 400, valor de 400, mientras que el propileno ya empieza a trabajar y se sitúa en 250 y las fibras de vidrio lo dejan en 160, 180. Eso a las 24 horas aproximadamente, 20, 24 horas. A las primeras horas, hablando de 6 horas, 8 horas, este punto de aquí, vemos la línea verde, fibra de vidrio a la dosis habitual, es la que está dando el mejor rendimiento. Acordaros de los 16 kilómetros de red interna. ¿Sí? Bueno, otra experiencia es la que aparece en esta, así en modo ya tabulado, en tabla, pero prácticamente es lo mismo, en lo que es el modo patrón, sin hormigón en masa, perdón, hormigón en masa, donde tenemos pues, todo un número de fisuras registradas importante, una área agrietada importante. ¿Vale? Cuando empleamos el mallazo, ¿estamos bajando? Sí, por supuesto, pero bajamos, es decir, controlamos la retracción
no demasiado, no la minimizamos en gran medida. A la hora de emplear microfibras de un material o de otro, propileno es el tipo A, vidrio el tipo B, pues el salto es bastante drástico. De tener una área agrietada de 800 a 100 con una dosis, ¿no? Con 30 a dosis un poco mayor. Y en el caso del vidrio, ¿vale? Todavía mejor. Aquí acabo de darme cuenta de un pequeño fallo. Este 0,45 está mal, es 0,60, como este de aquí, que es lo que hemos visto antes en la tabla. 0,60. ¿Vale? Bien. Bueno, después del tema del capítulo de microfibras como control de retracción, aquí traigo un estudio que compartimos con IECA en su momento, y es un modelo por el cual establecer un poco ya de antemano, ser previsores en cuanto estemos ejecutando soleras, pavimentos, etcétera, según las condiciones a las que estemos ejecutando ese día concreto el elemento de obra, si estamos en condiciones de profisuración o no. ¿Vale? Hemos hablado de cambios volumétricos como causantes de esa fisuración. Ese cambio volumétrico está promovido por la pérdida de agua. ¿Vale? El agua en el propio hormigón, con relaciones a agua, todo lo que sea relación agua-cemento, más allá de 0,30, 0,35, es agua extra, que no se combina en el hormigón y ocupa un lugar. Cuando ese agua seca, se evapora, ocurre un cambio dimensional, entonces, y eso son motivo de tensiones que pueden llegar a originar la fisuración. Entonces, este modelo, entiendo que puede venir, no sé si lo conocemos todos, pero en su caso creo que puede ser interesante, debido a que establece un valor de, aquí lo veis, de litro por metro cuadrado y cada hora, donde habrá fisuración prácticamente asegurado. Ese valor es 0,5. A partir de 0,5 litros y medio por metro cuadrado y cada hora de tasa de evaporación de agua, estaremos fisurando una parte. Y si esa tasa es mayor de 1,5, la losa estará fisurada en el 100%. ¿Sí? Esto viene aquí, en este modelo, con el estudio con IECA, y está basado en 4 puntos de condiciones climatológicas a las cuales estamos sometiendo el hormigón. Ahora, por ejemplo, si hacemos rápidamente el ejercicio de seguir la línea punteada así en negro, ¿vale? Nos tenemos que trasladar en este momento a 35 grados de temperatura del aire. Entonces, vayámonos a verano, un mes de julio, por ejemplo, 35 grados ambientales, seguimos por aquí, 40% de humedad relativa, eso es bien posible, según qué condiciones de la geografía española. Si vamos a la costa, tendríamos que subir más para arriba, pero bueno, ubiquémonos aquí, 40% de humedad relativa. Temperatura del hormigón, 35 grados, perfectamente, si estamos hablando de julio, de ese orden. Y luego estamos en un día en el que tenemos viento, un viento un poco moderado de 30 kilómetros a la hora. Esto nos da una lectura de tasa de evaporación de 2.0. Estamos en este caso. Losa fisurada con garantías. Entonces, este modelo, visto desde el punto de vista previsor, nos está diciendo que hemos de tomar algún tipo de medida para evitar esa fisuración que nos está viniendo encima, ¿no? Entonces, algunas medidas pueden ser perfectamente, las fibras van a trabajar, sí, por supuesto. Van a coser el material y van a hacer que esa formación de fisuras sea menor, por supuesto. Pero no solo eso. Habría que hacer algo más para mantener unas condiciones, salir de estas condiciones. O, mejor dicho, cortar esta tasa de evaporación que hemos hablado de 2.0. Para ello,
lo habitual es curado. El curado del hormigón con las metodologías que conocemos, ya sea un líquido de curado, como una membrana, líquido filmógeno, ya sea láminas plásticas, arpilleras o aporte de humedad, aporte de agua. El aporte de agua yo lo haría siempre, digamos, después de que el hormigón esté fresco. Es decir, después de que deje de manchar. Porque si aportamos agua, fácilmente también este agua en la superficie puede incorporarse a la matriz de los primer centímetro de hormigón y hacer una relación agua-cemento localizada demasiado alta y entonces vienen hormigones, losas pulverulentas y demás. ¿Vale? Aquí es tomar medidas ante esto. Otros países, en otras latitudes, por ejemplo, sí, hablando de cosecha propia, si me permitís, cuando me tocó estar por Colombia, Panamá y demás, no había hormigón que no saliera de las plantas, que no fuese adicionándole hielo para controlar la temperatura de salida de la planta 27 grados. Y el motivo era literalmente estar aquí, y eso directamente nos baja al suelo de tasa de evaporación. ¿Ok? Bueno. Capítulo de microfibras, lo tendríamos visto. No sé si hubiera alguna pregunta puntual, alguna consulta, o bien lo vemos después. David. Sí. ¿Se me oye? Vale. Pues vamos a hacer un inciso, nada, un par de minutos, a ver si surge alguna pregunta ahora y así luego no mezclamos demasiadas. De todas formas, si os van ocurriendo preguntas más adelante del tema de microfibras, podéis plantearlas al final de todo. Yo te quería preguntar... Espera un momento. Me pongo la lista. Ahí. Te quería preguntar respecto a materiales de fibras y demás, si está habiendo avances pues para... mira, pasamos primero entonces a la pregunta de Ubaldo Castillo, que dice si aun con fibra de vidrio se agrieta el hormigón, que cuál sería la causa. Vale. Entiendo que apuntamos a la microfibra de vidrio. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que con todo el refuerzo interno de fibras, ya sea de vidrio, como apuntamos ahora, ¿vale? Hemos de tener en cuenta esta tasa de evaporación de agua. ¿Vale? Aunque incorporemos fibras, propileno, vidrio, etcétera, si la tasa de evaporación de agua por las condiciones ambientales es más de medio litro, vamos a tener fisuración. Lo que haremos con la fibra será que esa fisuración será mucho más pequeña, será más bien microfisuración. Es importante controlar esa pérdida de agua. ¿Sí? Mira, y nos también pregunta Isabel Lara, compañera de Zaragoza, que dice que la EHE habla de microfibras para control de retracción y resistencia al fuego. ¿Habría algún uso más para las microfibras? Sí, de hecho lo veremos más adelante, ¿vale? En cuanto en el capítulo de usos, aplicaciones, hacemos mención justo al control del fuego. Lo vemos en una serie de slides más adelante. Vale. Y Rafael Castro pregunta sobre la relación entre el contenido de cemento y el contenido de fibra de vista a optimizar la fórmula y con ello los costes. Comenta que es real que la fibra estructural estudia el mallazo, pero hay que recordar que las microfibras en principio no se consideran como estructurales, si no recuerdo mal, ¿no? Así es. Bueno, lo hemos visto en una serie de diapositivas atrás, cuando venían las dos, la parte de microfibras y la parte de macro, hablábamos de microfibras como no estructurales y macro como estructurales. Es decir, las únicas capaces de soportar esfuerzos a nivel estructural es la parte de macrofibras.
Okay. O sea que, bueno, pues que es Rafael, que ahora hablaremos de las estructurales que vienen ahora. Eso es. Vale. Y yo te quería preguntar si en todo el tema de las microfibras, si está habiendo avances en incorporación de materiales reciclados para poder hacer algún aprovechamiento de algún residuo que pueda intentar reutilizarse de esta manera. Correcto. Cierto, así es. De hecho, ambas microfibras, ambos materiales, lo que es el propileno y lo que es el vidrio, ya no solamente son, en un caso, propileno virgen, sino que también se va empleando propileno reciclado, se va haciendo un mix, ¿vale? Un mix de virgen con reciclado, ¿vale? Eso es lo que se va haciendo ya hoy. Está el virgen de manera habitual, que venimos trabajando con él más de 20 años, ¿vale? Y ahora poco a poco van apareciendo diversas fracciones de mezcla de propileno virgen con reciclado. Eso por un lado. Y el vidrio lo puedes reciclar infinitas veces, también desde el minuto 1 es el vidrio que viene de proceso de reciclaje, ¿vale? Pasa que no todo el vidrio es válido, eso es importante, no todo el vidrio es válido y además el vidrio debe venir reforzado, mejor dicho, tratado para soportar los álcalis del cemento. Esa reactividad con el álcali, eso el vidrio debe venir, para ello debe venir con un tratamiento a base de circonia, ¿vale? Normalmente debe venir no un tratamiento, sino en su composición debe tener un porcentaje mínimo de óxido de circonio, con el cual se garantiza por diferentes estudios que los álcalis del cemento no le hagan ningún desastre. Pues me alegro de que poco a poco se vaya incorporando. Pues, a ver, mira, pregunta Oscar Soler, ¿qué cantidad de cemento de tipo de agua habría que incrementar en un hormigón armado con fibra respecto a un hormigón armado en caso de incorporación de fibras polipropileno o vidrio? ¿Cuánto habría que aumentar la dosificación? Sí, eso es. Depende. Es una pregunta genérica, bastante genérica, pero todo depende de varias cosas. Del tipo de fibra, de cómo la emplees. Cuando digo tipo de fibra, digo tipo de fibra y calidad de la fibra, de cómo se dosifique, cómo se emplee, ¿no? Si se dosifica en planta y de qué manera. Y después, ¿qué se ha hecho a nivel de dosificación para recuperar aquella trabajabilidad que hemos visto en los primeros puntos iniciales, ¿no? Lo normal es que si a la hora de trabajar con fibras, por ese cosido extra que hacemos, tengamos una pérdida de puntos de cono de Abrams, ¿vale? Entonces, aquello, para recuperarlo, lo que hay que hacer, evidentemente, no es trabajar con agua, sino lo que hay que hacer es trabajar con superfluidificantes, ¿vale? De hecho, lo que hacemos es mirar de incrementar un poco la dosis de estos superfluidificantes, de modo que recuperemos la docilidad perdida al añadir la fibra a base de esa técnica y no a base de agua, que nos haría modificar la relación agua-cemento. Vale. Pues parece que será la última pregunta. Pues cuando quieras podemos continuar y pasamos ya al tema de macrofibras. Venga. Ok. Pues entonces, venga, macrofibras. Aquí vemos una pequeña imagen donde tenemos una visual de las mismas, ¿vale? Aquí veríamos las fibras que hemos comentado, las tres naturalezas, acero, propileno y vidrio. Aquí el acero en modo más habitual, en modo de grapa. Este es un tamaño de grapa corto y aquí a la derecha un tamaño más largo, ¿vale? Veremos el porqué, bueno, lo comento ahora,
el por qué un tamaño u otro en el caso de las fibras estructurales. Ese tamaño va siempre relacionado a lo que queremos coser, a qué tamaño de árido queremos coser. ¿Vale? Si el tamaño de nuestro árido es pequeñito, tenemos que trabajar con fibra corta, mientras que a medida que el tamaño de árido es mayor, 20 milímetros, 25 milímetros, tenemos que irnos a trabajar con fibras mayores. Esto es como el hilo de coser. Si cosemos una camisa o cosemos una vela de barco. Es totalmente diferente, pues aquí es exactamente igual. El caso del propileno, aquí lo vemos, con su corruga, como habíamos comentado antes, que aquí parece que se aprecia mejor. Y el caso del vidrio. ¿Vale? Vemos detalles de medidas, dosificaciones, etcétera, en la siguiente slide, esta de aquí. Aquí tenemos diferentes tipos para cada material, el diámetro usual de lo que es cada hebra en sí, cada unidad, 1 milímetro de ese orden, ¿no? Entre el polipropileno y el acero, el vidrio un poco más, 1,4. ¿Vale? Eso suele ser así porque el vidrio suele venir incluso como un conglomerado de fibras menores que dan lugar a esta fibra mayor. ¿Vale? Longitudes, varias longitudes según el tipo de árido que queramos coser. ¿Vale? Dosificaciones en kilómetro cúbico, bien variable para cada material. Pero aquí estos kilos de dosificación tan variable, son dosificaciones mínimas, 3 kilos mínimos para el propileno, 20 para el acero y 5 para el vidrio, de allí en adelante, según el cálculo estructural. Aparte de verlo en kilos, digamos, para hacer un estadillo de similitud, habría que verlo en volumen, litros. Y como podéis entender, va relacionado con la densidad. ¿Okay? El acero a esta densidad, pues nada más que emplees una pequeña cantidad, siempre son muchos kilos. ¿Vale? El propileno más ligero, pues menos kilos, pero al fin y al cabo son los mismos litros o muy similar. ¿Vale? Entonces, datos habituales, dosificaciones habituales, para que sea homólogo lo que es la matriz del hormigón, empleando un sistema u otro. Y lo que tenemos como comportamiento estructural es lo que vemos a continuación. ¿Vale? Aquí tenéis la comparación de cómo es el comportamiento, digamos, posterior al pico máximo de rotura de lo que es la matriz del hormigón. Al hacer el ensayo de flexión, cuando ya rompe o aparece la fisura en lo que es la matriz del hormigón, como veis, está similar. ¿Vale? Es decir, aquí tenemos un primer punto inicial de que el hormigón en sí, ya sea como hormigón en masa, que sería la línea punteada en verde, ¿vale? O hormigones armados con fibras de la naturaleza que sea, ¿vale? A la misma dosis, no hay incremento de resistencia, digamos, máxima, de pico máximo. Eso lo da la matriz del hormigón, composición, cemento, áridos, aditivos, agua, etcétera. ¿Vale? Lo que sí hay es un comportamiento post-fisura, un comportamiento diferente para cargas según se haya abierto la fisura, lo que da aquellos valores de R1, R3. Y lo vemos en el caso de, por ejemplo, la fibra sintética, el propileno, que sería la línea roja, ¿okay? Tiene un comportamiento, ¿vale?, similar al hormigón en masa de manera inicial. Luego se comporta muy diferente y muy bien cuando la fisura es AR3, un poco mayor. ¿Okay? El vidrio tiene este comportamiento, al igual o muy similar que el acero para apertura inicial de fisura. ¿Vale? Luego ya cambia, el vidrio cambia bastante y baja a la misma ubicación para R3, similar al propileno, mientras que el acero es el que se mantiene
se puede llegar a mantener bastante plano entre R1 y R3. Según la dosificación, tendremos diferentes valores de R1 y R3. ¿Vale? Lo que es el punto máximo, repito, es la matriz del hormigón. En la parte de tamaños, ¿no? Lo habíamos comentado antes, pero aquí viene una ilustración. ¿Vale? Los tamaños máximos de fibras van regulados con la norma. ¿Vale? Para el acero se busca que la longitud de la fibra debe ser mayor a 2 veces el tamaño máximo del árido que queremos coser. Y para la polimérica, la de polipropileno, esa longitud tiene que ser todavía un poco mayor, tiene que llegar a 3. ¿Vale? 3 veces el tamaño del árido. Si hablamos de tamaño de árido 20 milímetros, aquí hablaríamos de longitudes de fibra del entorno de 65, 67, creo que es el punto comercial que tenemos hoy en día. ¿Vale? Una pequeña imagen de pavimento finalizado es lo que vemos aquí en pantalla. ¿Okay? Este pavimento, como vemos, está ejecutado con fibra estructural de propileno. ¿Vale? No aparece ningún tipo de fisura en todo él. Ahora bien, sí que se observa el efecto que hayamos comentado al principio relativo a la relación densidad del material refuerzo y docilidad, consistencia del hormigón. Aquí la densidad del 0.9 del propileno, si el hormigón va bien fluido, pues puede haber esa segregación hacia arriba, y aparecer así, como se ve aquí y por aquí. ¿Vale? En principio, digamos que este efecto no es severo, es mínimo y llega a ser únicamente de manera muy notable un efecto más bien estético que no estructural, porque no ocurre en todos los paños y no ocurre de diferente manera. Entonces, normalmente, si este efecto estético, efecto visual, no genera demasiado problema, se puede trabajar perfectamente bien, se está trabajando perfectamente bien con la fibra de propileno. ¿Vale? Muy bien. En la parte de usos de fibras o aplicaciones, aquí ya hemos comentado varios casos, como el control de la retracción, que era la parte de las microfibras. ¿Okay? Sobre todo, lo que, una vez más, en este caso hablábamos aquí de evitar el secado prematuro del hormigón. ¿Vale? Si hacemos un pavimento, este secado puede venir por dos puntos. Por la parte de la subbase, ¿okay? Si esa subbase está seca completamente y le colocamos un material encima, el hormigón, saturado de agua, pues por equilibrio, rápidamente el suelo o subbase va a decir: yo quiero agua y te la voy a robar directamente. La otra parte, por la parte expuesta a las condiciones ambientales, lo mismo ocurre, que es lo que hemos estado viendo con aquel esquema de las gráficas. Entonces, toda esta pérdida de agua, por un sentido o por otro, es el que da lugar a los cambios dimensionales, cambio volumétrico y de ahí la fisuración. Cuanto más podamos coser esta cuanto más podamos coser esta fisura con estas redes tridimensionales, más pequeña será esta fisura, y en el caso de microfisuraciones las podremos omitir, como hemos visto en las tablas y en las experiencias. ¿Vale? Siguiente aplicación de las microfibras es el control del fuego. ¿Vale? En este caso no es válido para todas las microfibras. Aquí esto aplica a las microfibras de propileno y normalmente aplica para dosis un poco mayores de las habituales. El concepto de trabajo de estas fibras, de este caso,
reside en que cuando pueda haber un incendio, este propileno, como material plástico, tiende a fundir a unas temperaturas del entorno a los 160 grados. ¿Okay? Y una vez fundida, ¿vale? Deja su espacio, queda libre para que el agua de combinación, si ese incendio sigue su curso e incrementa la temperatura, entonces ese agua de combinación se libera y pasa al estado gaseoso o vapor, ¿vale? Y en ese momento tiende a ocupar más lugar y va a ocupar el lugar que le ha dejado el propileno al fundirse. Ese es el concepto. Si este vapor de agua tiene más sitio para poderse ubicar, entonces el spalling, el estallido, no va a ocurrir, porque no hay presión de vapor. ¿Vale? Este es el concepto por el cual las fibras de propileno a una dosis normalmente entre 4 y 5 veces más alta de la habitual, de la que empleamos para control de retracción, es la que suele trabajarse. Tenemos este beneficio pasivo. Es un control pasivo del fuego. ¿Sí? En la parte de las macrofibras, también tenemos la mejora de la resistencia al impacto, que lo habíamos comentado al principio. Aquí traemos otra experiencia interna del laboratorio en cuanto al dato gráfico que veis aquí, donde vemos que a diferentes dosis de fibra estructural tenemos mayor absorción de energía al impacto, como se ve aquí en pantalla, ¿no? Para 4 kilos del entorno de 800 julios y así sucesivamente vamos creciendo hasta los 12 kilos de fibras y la absorción de energía al doble que el punto inicial, de 800 a 1600 o incluso más. Aquí tenemos una pequeña imagen de un proceso de transmisión de energía a impacto con un martillo eléctrico, en una zona muy puntual, aquí, sería este punto central. Y en el caso de un material sin fibras, todo el daño que se ha hecho, porque no hay una red tridimensional capaz de absorber esa energía, de poder cambiar esa energía de impacto a energía, digamos, deslocalizada. ¿Vale? Con la dosis 1 de fibras, esto sería aquí, 4 kilos, el daño es mucho menor. La dosis 2, estos son 8 kilos, apenas hay daño estructural. La dosis 3, 12 kilos, el hormigón está prácticamente igual. La muesca del martillo y poco más. ¿Vale? Bien. Otra aplicación que es bastante usual para la fibra estructural es la sustitución de los mallazos en los pavimentos. ¿Okay? En este caso, digamos que las buenas prácticas y la manera de trabajar, digamos, en un entorno correcto sería que el mallazo debe ir colocado en el tercio superior de lo que es la losa. Como se ve aquí en este pequeño gráfico, en esta pequeña ilustración, el mallazo debe ir en la parte de arriba, en el tercio superior, dado que a la hora de abrirse el pavimento, ¿vale? Esta barra de atado trabajaría y haría que esa fisura se pudiera coser en ese punto y entonces minimizar la apertura de la misma. Ahora bien, en un mallazo simple es francamente complicado encontrarse la ubicación correcta aquí arriba, en el primer tercio de la losa. Si es un mallazo doble, venga, lo puedo ver. Ahora, en un mallazo simple, lo normal, o casi lo normal, es encontrarse esto. Es encontrarse mallazo al fondo en contacto con el suelo, con la subbase, con el relleno. ¿Ok? O sea, en el primer tercio de la losa, como que no.
con lo cual el hormigón trabajará en masa. Un poco delicado. Y peor todavía en este caso de aquí, donde otra vez el mallazo está en el fondo, ¿ok? Incluso vemos aquí la huella del camión que ha caminado por encima del mallazo, ¿no? Y con más evidente todavía de que ese mallazo está en el fondo y no trabaja apenas. No va a trabajar, estamos trabajando con hormigón en masa, sin refuerzo metálico. Entonces, este es un ejemplo muy claro de que el beneficio del hormigón armado con la fibra distribuida, con fibra, refuerzo aleatorio, en 3 dimensiones, es evidente y es mucho mejor que no estos casos donde es prácticamente, no querría decir imposible, pero es muy difícil poder tener el mallazo simple, en el tercio superior de nuestro canto de elemento, de nuestro pavimento. Bueno, dentro de los pavimentos también es importante coger noción de las buenas prácticas en cuanto a la separación de lo que son los cortes dimensionales, las juntas, aparte de las juntas de construcción, hablamos de las juntas de retracción, okay, en este caso juntas de retracción, juntas de contracción, donde las buenas prácticas nos dicen que la separación entre juntas debería estar al entorno de 20-25 veces el espesor de la losa, del canto de la losa. Por ejemplo, si hacemos una losa menuda de 15 centímetros de canto, ¿vale? A 20 veces el espesor de estos 15 sería 15 por 20, esos son 300 centímetros, es decir, 3 metros. Cada 3 metros habría que cortar, ¿vale? Y yo os puedo asegurar que cada 3 metros, más bien cada 5, cada 6, entonces entramos en riesgo de no tener control de esa retracción. También se busca que lo que son las pastillas vayan quedando lo más cuadradas posible o al menos no unos rectángulos sobredimensionados, ¿no? Que el largo partido ancho sea menor a 2. Evitar los ángulos agudos, ¿no? Porque son concentración de tensiones. E incluso luego lo que es la profundidad de disco de corte, y alerta aquí, disco de corte o incluso ya no disco, sino guillotina. Ahora lo vemos aquí adelante, en la siguiente slide. Esa profundidad de esa marca de corte debería estar en el entorno a un cuarto del espesor, un cuarto del canto del elemento. Esas son, digamos, las buenas prácticas a tener en consideración. Por aquí unas pequeñas imágenes, ilustraciones acerca de todo lo que son ejemplos de juntas, juntas de contracción ejecutadas sobre elementos rígidos, en la zona de elementos rígidos, juntas de dilatación entre un material y otro, metal y hormigón, dado que por gradientes térmicos esto pueda dilatar, entonces pueda hacer presión sobre el hormigón y pueda empezar a descascarillar todo el borde de esta tapa, por ejemplo. Entonces, otro modelo aquí abajo también de junta de contracción. Incluso os diría que las juntas, en el caso de elementos rígidos así cuadrados, deberíamos trabajarlas sobre las esquinas. Como vemos aquí en este caso, aquí sobre la esquina es donde se concentran las tensiones. En la siguiente imagen veremos un pequeño detalle. Vale, aquí lo que os decía acerca de las juntas sobre pavimento, sobre estas losas. Aquí vemos una junta que está trabajando muy bien, ya que ha sido capaz de conducir la fisuración por donde hemos hecho esta zona de debilidad. Estas son zonas de debilidad donde queremos conducir esta fisuración. Y aquí el mismo caso, pero la junta está trabajando de manera ineficaz, ¿vale? Entonces, aquí esto suele ser, digamos, provocado
sobre todo por dos motivos, ¿vale? El primero es que esta junta, este corte, se haya ejecutado a demasiada distancia. Hemos hablado 20 veces el espesor. Entonces, si eso no lo respetamos, entonces la fisura irá por libre y fisurará la losa por donde le apetezca, entre comillas. Y el otro motivo es que este corte hay que ejecutarlo cuanto antes. Pero cuanto antes es cuanto antes. Cambios dimensionales. No dejemos que tengamos un cambio dimensional demasiado drástico antes de hacer el corte. Entonces, conviene cortar, si hacemos un corte por un aserrado, conviene cortar, bueno, el mismo día o al día siguiente, todo lo más. ¿Okay? Si cortamos tarde, entonces la fisura ya está en marcha y aparecerá a posteriori y ya será visual. ¿Vale? Lo que recomiendo en este caso, para evitar esto, es que ese aserrado lo lo sustituyamos, perdón, por una marca de guillotina en fresco. ¿Vale? Porque lo hacemos, no damos damos escasos minutos, no damos ni una hora de tiempo de espera para tener marcada esa zona de debilidad. Guillotina en fresco. Bien, aquí diferentes casos de fisuras y os quería hacer mención aquí a este ejemplo de las esquinas. ¿Vale? Fijarse que está cortado perfectamente en ortogonal, ¿no? 90 grados con la esquina, ¿vale? Pero la fisura sale por aquí en medio. Siempre estará, o casi siempre, estará saliendo a 45 grados. El motivo, el hormigón retrae en 3 dimensiones. No, perdón, en 2. Pero retrae libre. Es decir, va a retraer hacia sí, por esta parte de aquí, retrae para allá, en este sentido, y este de acá retrae también para él. Entonces, está retrayendo en esas dos direcciones. Las tensiones se van a acumular en este punto. ¿Vale? Si esta parte de aquí retrae para la derecha, hablando así rápidamente, y esta parte retrae hacia la izquierda, la tensión se va a localizar en este punto y la fisura sale a 45 grados. ¿Vale? Bien, un modelo aquí de juntas, un modelo en principio correcto y otro incorrecto. Observar que el modelo incorrecto deja por aquí ángulos agudos, aquí también, y también deja pastillas demasiado rectangulares. Aquí el valor de longitud, diámetro, que sea menor de 2. Aquí la parte más correcta, no hay ángulos agudos y estamos procurando pastillas menos rectangulares. Aparte de todo el caso de juntas y demás, lo hemos comentado antes, ¿vale? El efecto del curado es primordial para minimizar el cambio dimensional. ¿Okay? O hacerlo incluso menos severo. Aquella tasa de evaporación de agua, todo es un equilibrio. Si yo aporto humedad, esta tasa de evaporación de agua va a ser menor. ¿Vale? Puedo aportar humedad, puedo impedir que la evaporación ocurra, ¿vale? Ya sea con materiales físicos, arpilleras, lonas plásticas, o con un líquido filmógeno de curado. Un film orgánico que va a impedir que el agua pueda evaporarse. ¿Vale? Bueno, entonces hasta aquí venía la parte de macrofibras, pero si seguimos adelante, vemos ya la ampliación, el anexo a lo que son los hormigones de altas prestaciones basados en fibras, que es lo que viene a continuación. En este caso, hablamos aquí de hormigones que van ya no a una dosificación, digamos, entre comillas, habitual
de fibras del entorno, fibras hablo de acero, del entorno de los 20 kilos que veíamos, ¿vale? 20, 25, de ese orden, 30, que hablamos de doblar ese valor o incluso más, ¿vale? E incluso ya no solamente trabajando con una única fibra, sino con dos fibras metálicas, corta y larga, e incluso combinándolas, combinando las naturalezas, acero y vidrio. ¿Okay? Es decir, lo que llega un momento en el que partiendo de una matriz importante, una matriz ya de por sí buena, es lo que os decía, en cuanto a un hormigón de alta prestación, lleva parejo habitualmente un hormigón de alta resistencia. ¿Okay? Entonces, en este caso, con una matriz ya buena, lo que hacemos es dosificar o trabajar, aquí se puede apreciar en esta ilustración, fibras cortitas de acero y fibras más largas, ¿vale? De modo que podamos absorber de manera diferente las tensiones estructurales que vayan apareciendo, las cargas estructurales. Entonces, el modelo es diferente, lo veremos con, en el ensayo de rotura, lo que es la matriz, ¿no?, de rotura es diferente. En este caso, haciendo mención al gráfico, ¿no?, similar al de antes, ¿okay?, tendríamos el punto 1, esto sería el hormigón en masa, con su microfisuración típica en el hormigón. Llegamos al punto de rotura de lo que es la falla de la matriz. Según esa matriz, lo bueno que sea, pues ahí podemos llegar a un punto máximo. Y después, en el caso de hormigones con fibras tradicional, lo que acabamos de ver hasta ahora, fibra estructural tradicional, tenemos el comportamiento de la línea roja, que veíamos para el caso de la fibra de acero, para R1 ubicado aquí y R3 ubicado aquí, bastante plano o descendiendo ligeramente. Cuando nos vamos a hormigones tipo la marca de Cemex, en este caso, la Resilia, son productos que van de, como hablamos, de fibras mixtas y a dosis más o menos triplicada. Entonces, el comportamiento es la línea verde. Crecemos a primeras aperturas de fisuras, soportan mucha más carga, la tenacidad está llevada a una máxima expresión, ¿vale? Y luego también maximizamos el valor de R3. ¿Vale? Por supuesto, para trabajar con estos productos sí que hay que trabajar mucho desde el diseño del hormigón, de la matriz, ¿no?, porque si no dejaríamos de ser trabajables. Entonces, eso hay un trabajo de diseño de matriz, de aditivos específicos y demás. En el ensayo que decíamos, aquí veis la diferencia de la rotura sobre un hormigón tradicional. La rotura es así, como un disco parte por la mitad. Clac, se acabó. Mientras que en el hormigón de alta prestación, con la dosis de fibras, combinando la pequeña y la larga, el modelo es muy diferente. Y además, las tres piezas siguen quedando unidas post-ensayo. ¿Vale? El modelo es diferente, bien diferente. Aquí la capacidad de soporte de cargas es mucho mayor y el comportamiento con la fibra pequeña y la fibra larga hacen que tengamos esta matriz, como decimos, de ensayo. Con ello, los beneficios que se consiguen son varios y uno de ellos es que podemos trabajar con espesores reducidos, bastante reducidos, con láminas delgadas, como por ejemplo aquí traemos esta pequeña ilustración donde, fijarse, esta lámina delgada, como hemos incrementado muchísimo su deformación plástica al aplicarle una carga, en este caso de 47 kilos, cómo se deforma, ¿vale? Y luego cómo recupera la forma original cuando esta carga cesa en su
deja de estar aplicándose en lo que es la placa que vemos aquí abajo. Entonces, el primer beneficio es la posibilidad de trabajar con espesores reducidos, bastante reducidos. Y luego, además de ello, también está la funcionalidad de incrementar drásticamente lo que son las juntas de contracción que hemos hablado antes. Si las juntas que hablábamos anteriormente nos permiten escasamente hacer juntas cada unos 50, 80 metros cuadrados, hablando así de manera general, con estos productos se pueden llegar a ejecutar losas sin cortes mayores a los 500 metros cuadrados, 800 metros cuadrados y 1000 metros cuadrados. Aquí tenemos un ejemplo de esta nave. Esta nave es una nave de unos 2.400 metros cuadrados donde se han ejecutado 3 cortes nada más. ¿Vale? No hay ningún tipo de fisura en ningún punto y están los 3 cortes trabajando perfectamente bien. ¿Vale? Es la manera de poder minimizar esas juntas y minimizar las labores de mantenimiento que pueden llevar a lo largo de su vida útil. ¿Vale? Bien, siguiente producto ya es la parte de hormigones de alta resistencia. ¿Vale? En este caso, la EH en la mano nos dice que el hormigón de alta resistencia es todo aquel que se sitúa en valores superiores a 50 megapascales. ¿Correcto? Pero dentro de la industria podemos tener valores de, digamos, dos rangos de alta resistencia. Valores de 50, 60 son valores, sí, alta resistencia, pero que no requieren una gran técnica adicional. ¿Vale? Pero luego ya sí, valores de 80 megapascales, 90, de ese orden, ya requieren técnicas un poco más depuradas. Y bueno, la idea era mirar de comentarlo a continuación, cómo hacemos para trabajar en esos rangos. ¿Vale? Por ejemplo, el caso de hormigones a 50 megapascales, eso es bastante común en edificios tipo torre, como el que vemos aquí en pantalla. ¿Vale? Esto vuelve a ser cosecha propia. Estos son los edificios de allí en Panamá, otra vez, donde teníamos edificios rascacielos partiendo de la planta 80, 90, 140 de ese entorno. Entonces, el pilotaje de esos edificios eran HAs 70, HAs 80 y luego la estructura ya podría ser 60 y 50. Eso es, digamos, en edificación residencial, un ejemplo de hormigones de alta resistencia. Ahora bien, si vemos un poco la técnica, digamos, ¿cómo podríamos hacer para aumentar la resistencia? ¿Vale? Bueno, entonces, ahora os voy a pedir un poco de vuestro ímpetu químico, en este caso. Ya sé que todos sois químicos. Entonces, aquí os diría, bueno, aquí os traigo lo que es de modo hiper resumido, lo que es el proceso de hidratación del cemento, ¿vale? La reacción básica, donde aquí esto viene a ser el cemento en sí. Sabemos que sabéis todos que el cemento es un mix de calcio, primordialmente. Esta C simularía lo que es el calcio y esta S de aquí simularía lo que es la sílice, eso sería el silicato. ¿Vale? Entonces, este silicato, cuando lo ponemos con agua, generamos el gel de sílice, el silicato hidratado, gel de sílice, que es la parte hidráulica con la cual tendremos la resistencia que estamos buscando. Además de portlandita, ¿vale? Que nos da la parte de los álcalis, tan necesario para mantener las armaduras pasivadas. Un SPH superior a 12, 13, los álcalis, ¿vale? Vienen por aquí.
y además desprendemos calor. Es una reacción exotérmica. Bien, entonces, en un primer estadio podemos decir, bueno, más resistencia, pues más cemento. Correcto. Eso es bien correcto. ¿Vale? Para ese primer estadio no hay ningún problema. Más cemento, más gel de sílice, más resistencia. Perfecto. Ahí digo que sí, hasta los 50 megapascales, 60 también. ¿Vale? Pero digo que no cuando tenemos que ir más arriba. El motivo. Hay varios, ¿vale? Los más genéricos son, por una parte, más cemento implica más agua. Más cemento, más agua, entonces no puedo disminuir todavía más la relación agua-cemento. Y además, más cemento, más reactivo en este proceso de reacción, implica más calor. ¿Okay? Y este más calor implica mayor pérdida de agua por evaporación. ¿Vale? Con lo cual, vamos a tener cemento sin hidratar. Perdemos capacidad hidráulica. El límite está ahí, 60 megapascales. Si el árido es muy bueno y demás, 65, 70, todo lo más. ¿Vale? Entonces, ahí está este impedimento. Más cemento, más calor, eso implica tasa de evaporación de agua, que aquí nos da gel de sílice sin hidratar. Es decir, nos queda cemento sin procesar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos para poder subirnos a resistencias de muy alta resistencia? 80, 90, 100 megapascales. Vamos a tirar de esto de aquí. Vamos a tratar de trabajar sobre la portlandita. ¿Vale? Es decir, vamos a consumir un poco, una parte de portlandita para volver a generar más gel de sílice directamente sobre la misma matriz, el mismo metro cúbico. Entonces, lo que haremos será redensificar esa matriz, esa capacidad hidráulica, y entonces disparamos la resistencia según la cantidad de este otro material que empleemos en el proceso. Este material es el que conocemos como humo de sílice, ¿vale? O bien como slurries, que puede en versión líquido. O sea, uno u otro, según la dosis, vamos a generar un segundo estadio de gel de sílice, también en mayor o menor proporción, según cuánto reactivo de humo de sílice adicionemos a este proceso. ¿Vale? Importante aquí tener en consideración que al consumir este material, ¿vale? Al consumir álcalis, uno puede pensar que diríamos, ostras, si consumo álcalis voy a rebajar el pH del medio, puede ser contraproducente para la durabilidad, el pasivado del hierro. Eso lo que hacemos a nivel de diseño, ¿vale? Es que ese cemento ya lo tenemos al límite, lo hemos subido, aposta para tener un extra de portlandita que luego pueda yo consumir vía este proceso. ¿Vale? Todo tiene que ir en consideración. ¿Sí? Bueno, entonces ya por acabar, traigo unos ejemplos de beneficios y de aplicaciones. Una parte, que ya lo hemos comentado, alta resistencia, hormigones de altas prestaciones, pueden implicar menores secciones de trabajo, ¿no? Menores secciones para aquellas aplicaciones donde el espacio está confinado, no tenemos más espacio disponible. O queremos dejar espacio para, espacio útil de la construcción. ¿Okay? Aquí un ejemplo de cómo rompen las probetas, en el caso de hormigones de muy alta resistencia, sin fibras. ¿Vale? En este caso rompen de manera muy pronunciada en una deceleración de la carga. Cuando rompen, tenemos mucha carga sobre ellas, sobre la probeta. Después, al fallan estrepitosamente, entonces el modo de rotura es muy explosivo. ¿Vale? Porque tienen tanta carga que ¡plaf!,
la sueltan. Mientras que cuando combinamos la alta resistencia con la alta prestación de las fibras, el modelo otra vez es diferente. No hay esa rotura explosiva, sino es una rotura más contenida. ¿Vale? Bueno, dos ejemplos de alta resistencia aquí en España. Por aquí el puente de Alcántara, ¿vale? Este viaducto ubicado en Cáceres. ¿Vale? Esta fotografía es cortesía de Adif, donde se trabajó con HA70, en este caso prescrito HA70, pero realmente los ensayos estaban dando 85, 90, 95 de manera constante. Es decir, ya cuando diseñamos, pues evidentemente con el margen de seguridad, en ese caso, pues ese margen se amplía y estamos trabajando, pues eso, estamos dando 85, 90 de manera constante. Aquí tenemos también una viga postesada y demás, también construida con hormigones de ese calibre. Incluso en la obra residencial, en este caso, ¿vale? Es un ejemplo de hormigón, combinando ambos factores. Ahí veis la matrícula del hormigón, es un hormigón de alta resistencia, 60 megapascales, armado con fibra de vidrio estructural, con estos dos valores de R1 y R3, el líquido, árido 12, tamaño de fibra 37 y hormigón blanco. Eran las piezas, estas dos escaleras, esta de aquí y la de aquí abajo. La escalera de planta 0 a planta 1 y de planta 1 a planta 2. ¿Vale? Cada escalera es una única unidad, es monolítico. ¿Vale? Y bueno, esta es una vivienda unifamiliar en las Baleares, concretamente en Ibiza. Y observar cómo el canto del elemento ha quedado bien disminuido. Otro ejemplo, ahí tenemos otra vez en hormigón blanco, esta capa, esta construcción muy delgada, con estas luces tan impresionantes. Y una reparación estructural de una pila de puente, de una carretera, donde tenemos pues, una sección dañada y se repara convenientemente bien con hormigones de muy altas prestaciones, como lo que acabamos de ver. Por mi parte, estoy listo. Muchas gracias por la atención y si tenemos alguna pregunta, aquí estoy a disposición. Muchas gracias, Manuel. Vamos a esperar un poco a ver si hay alguna pregunta. Que al final, bueno, has hecho un muy buen resumen de un tema extremadamente amplio como son todo lo que son los hormigones con fibras y ya con los de alta resistencia, porque además yo sé que luego ahora en un rato lo compartiré, que por ejemplo me parece que hay algún curso de la que hay algún curso de la Universidad Politécnica de Madrid, me parece, que el grupo de Jaime Gálvez, Enferac y García Alberti, que me parece que han hecho un curso online abierto, además me parece que eran 40 o 50 horas de dedicación, o sea que me da un poco de pavo sobre refuerzo estructural con fibras. Es decir, o sea que si los que saben, los que son bastante fuertes a nivel nacional hacer un curso de eso, de tanta duración, pues es que el tema pues se las trae. Luego enseñaré luego dejaré el enlace en el chat para que lo veáis los que queráis y lo podéis hacer porque es un curso de estos que montan gratuitos en Miriadax, que luego creo que te pagas el certificado. O sea que hicieron un esfuerzo como por fomentar el conocimiento de esta tecnología. A ver, si hay alguna pregunta. Mira, Isabel nos pregunta si alta resistencia explica mayor densidad del material para así actualizarlo en el cálculo de estructuras. Vale. A ver,
un hormigón de alta resistencia, uno de los parámetros que estamos cambiando dentro del diseño, evidentemente, tenemos un mayor porcentaje de cemento, que es lo más denso. Acordaros, al principio todo, pasta de cemento a densidad 3. ¿Okay? Y además, la relación agua-cemento la bajamos lo máximo posible. Es decir, retiramos del medio agua, que es lo más ligero, a densidad 1. Entonces, sí, la respuesta es sí. Estamos subiendo la densidad del hormigón de alta resistencia comparándolo con hormigón convencional. ¿Vale? Los valores pueden ser un poco amplios según el tipo de producto, según la técnica que empleemos y demás, pero normalmente es un poco una densidad un poco mayor. A lo mejor podemos estar hablando del entorno de los 100 kilos, 100 kilos al metro cúbico, seguro que lo estamos subiendo. Rafael nos pregunta también de cómo afecta en cuanto a durabilidad del hormigón con fibra de acero la corrosión y reacciones de expansión debido a dicha corrosión. También comenta, sabemos que las resistencias son aditivas y vemos que en ocasiones en obras suele utilizar hormigón con fibra y el mallazo. Si eso es innecesario o se acepta. A ver, en el campo de las fibras metálicas en los pavimentos, de cada vez más estas fibras metálicas van viniendo, digamos, la palabra es un poco más complicada, lo digo así, van recubiertas en cobre. ¿Vale? Eso es lo que os comentaba en su momento de calidad de la fibra, ¿vale? Ya no solamente calidad del acero, sino también calidad de la fibra. ¿Vale? Están disponibles fibras que van recubiertas en cobre, es decir, van cupradas, van recubiertas en cobre, justamente para minimizar ese proceso de oxidación. Eso sería oportuno decantarse hacia esa fibra para esos casos donde la oxidación pueda ser un fenómeno a controlar, digamos, en demasía. ¿Vale? Normalmente, incluso el problema de la oxidación de la fibra, digamos que ya no es tanto que pueda expandir la fibra en sí y pueda hacer spalling, pueda saltar el hormigón que recubre esa fibra. Porque esa presión que puede ejercer la fibra cuando se oxida, cuando se expande, esa presión es muchísimo más bajita, mucho más baja que la presión que ejerce la barra de armado cuando se oxida. ¿Vale? Entonces, el tema del spalling raro es que ocurra con la fibra. Lo que sí ocurre es que, evidentemente, si perdemos sección de fibra, en el caso de acero, nuestro hormigón cada vez trabajará más como un hormigón en masa y la capacidad, por tanto, pues, se puede ir viendo mermada. Pero también depende mucho del entorno en el que estemos ubicados. En un entorno marino, por ejemplo, pues no sería lo más apropiado trabajar con fibras de acero, teniendo hoy polipropileno o vidrio en su lugar. Vale. Sigue preguntaba Rafael sobre si se justificaría utilizar el óxido de silicio en hormigones convencionales menores de 50 megapascales para disminuir el contenido de cemento. Sí. Bien viable, bien viable. Pasa que luego hay digamos que el rendimiento de ese óxido de silicio va en relación al contenido de cemento. ¿Vale? Como que hay que generar, en aquel proceso que veíamos, hay que generar suficiente gel de sílice, ¿vale? Para yo poder luego consumir porlandita. Es decir, si a un hormigón bajo en cemento, un hormigón, por ejemplo, un HM20, le voy a añadir sílice, voy a consumir porlandita en un entorno en el que la hay escasamente. ¿Vale? Entonces, el pH, la reserva alcalina, la consumo de manera drástica en hormigones bajos en cemento que no en hormigones altos, como los de alta resistencia. Entonces, sí que se puede,
pero hay que tener en cuenta ese rendimiento. ¿Vale? Para hormigones de 40 megapascales, 50 megapascales, perfectamente se puede emplear humo de sílice o el slurry preparado, que es la versión en líquido. No es que sea un líquido, es una suspensión de la no sílice depurada. ¿Vale? Pero bueno, pero sí que se puede emplear perfectamente bien. Vale. Y Cristina Sánchez nos pregunta también si existen resultados de resistencia al fuego con hormigones con fibra estructural, de que cuánto mejora, y menciona que dice que si has mencionado que hay que incrementar la capacidad, aparte de la que utilizaríamos únicamente para controlar la retracción. ¿En cuánto habría que incrementarla? Vale. A ver, aquí hay dos puntos. Por una parte, el control del fuego la hacemos con la microfibra de propileno, ¿vale? Dado que el grosor de la macro, ¿vale? Retarda demasiado la fusión. Hay demasiado material, ¿no? en lo que es el tamaño de la fibra, de la macrofibra, ¿vale? Entonces, el llegar a fundir completamente la fibra tarda demasiado y entonces los valores de RF al tiempo no cumplen como toca hoy con las fibras de propileno actualmente. ¿Vale? Lo que se hace es irse a la microfibra, ¿vale? Y en esa microfibra no es mucho más fina, acordaros que hablábamos de 31 micras de diámetro, entonces ahí sí que se funde muy, muy rápido, ¿vale? De modo que la cinética, eso ya aquí ampliando un poco la información, la cinética de cuando se va generando el vapor de agua, que eso se genera bastante rápido, primero tiene que darse esa fusión del propileno para rápidamente, para acto seguido, el vapor de agua que se genera, que ahí el espacio-tiempo es nada, pueda tener ese espacio libre para poderse el vapor de agua, digamos, ubicarse en ese nuevo espacio y evitar el spalling. Nos vamos con la microfibra y la dosis normalmente se suele ubicar unas 4 veces, 5 veces la dosis mínima que hemos comentado. Hablamos de los 2 kilos de ese orden. Parece que de momento no hay más preguntas. Pues bueno, pues solo queda agradecerte, Manuel, el que nos hayas acompañado hoy y hayas compartido pues todo sobre este material, con el que se consiguen también formas que parecerían imposibles, porque además, como la que has enseñado, la escalera esta unifamiliar y muchas otras, porque yo he visto, sobre todo en los hormigones de ultra altas prestaciones, que siempre les gusta a muchos el hacer alguna virguería de muestra, como incluso sillas de estas que dice que parecen más que esté hecha de acero que de hormigón por aquellos espesores o demás. No voy a meterme en las preguntas incómodas de a cuánto suelen subir los precios de estos hormigones, porque ya se sabe bueno, que al final las prestaciones tienen un precio, como todo en la vida. Claro. Son desarrollos de última generación, materiales de última generación, etcétera, y eso pues tiene un coste embebido. Bueno, es lo normal, ¿no? Sí, porque además yo recuerdo que hace un año se celebró aquí en Zaragoza también una jornada con me parece que la Cátedra de Belén y compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia, que vinieron a dar pues una mañana entera solo de hormigón con fibras, y la verdad es que es un material que además cada vez se usa más, sobre todo decían en un gran uso en cimentaciones también de aerogeneradores, para también contrastar la fatiga, que era un problema que habían empezado a notar. Entonces, pues esperemos que sea una tecnología que pueda usarse más ampliamente en el futuro. De hecho, solo lo de la escalera ya en una vivienda unifamiliar, bueno, a hablar de hormigones prescritos, en ese caso era un HA60, y evidentemente
60 prescrito. Con su margen de seguridad y demás, estábamos dando 75. Entonces, en una vivienda unifamiliar ya tenemos estructuras de ese calibre, ¿no? Altas prestaciones, combinando las fibras y la alta resistencia del propio hormigón, y en este caso en blanco, hormigón visto, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, pues esperemos que se siga aplicando en todas vamos, en todo tipo de proyectos, ya no solo para este tipo de estructuras casi imposibles, sino también pues para, como lo que veremos, que la semana que viene continuaremos con diseño y cálculo de pavimentos de hormigón, pues bueno, también saber las aplicaciones para mejorar el comportamiento de estas estructuras o de cualquier otra. Pues agradeceros a todos el haber aguantado, como siempre, otro jueves con nosotros. Ya del de hormigones pues tenemos un largo descanso. Continuamos la semana que viene con el curso de firmes con Rafael Rueda de Lieca, donde empezaremos ya pues con diseño y cálculo de pavimentos de hormigón. Así que nada, pues muchas gracias de nuevo, Manuel. Esperemos algún día poder coincidir en persona y tomarnos un café y conocernos o organizar algo presencial. Perfecto. Gracias a vosotros por la oportunidad y nada, quedamos en contacto por lo que haga falta. Si alguna ampliación de información que haga falta, pues estamos a disposición. Perfecto. Pues buenas tardes a todos y si nos necesitáis ya sabéis que estamos aquí en el Cito Paragón, pues para cualquier consulta que tengáis al respecto. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.